Hoy. El señor Guillermo Willy Cohen. Habla, Willy, habla. Muy bien, Marcelo, muy bien. Me parece que lo que estamos viendo, de lo que estamos hablando en el día de hoy, lo que obviamente arrancó ayer a partir de la reunión del Fondo Monetario con el equipo de Alberto Fernández, una reunión que quiso encabezar personalmente Alberto Fernández. Sí. Esa fue la primera noticia que incluso llamó la atención desde el punto de vista político, porque en definitiva no se preparaba una reunión técnica entre los técnicos de Alberto Fernández y los técnicos del fondo, sino que el propio candidato quiso encabezar la reunión, lo cual mostraba evidentemente que había una decisión política, una intención de, en definitiva, hablar de política, no solamente hablar de números, ¿no? Yo creo, Marcelo, que lo que estamos viendo, en definitiva, es el arranque de una negociación preliminar entre el único prestamista que tiene la Argentina y el candidato que tiene más chances eventualmente de sucederlo al presidente Macri. Esto es lo que me parece que está ocurriendo, insisto, esto es una negociación preliminar. Te diría que las dos partes en alguna medida tienen algo para perder. Los funcionarios del Fondo Monetario que van a tener que explicar en Washington qué es lo que pasó, por qué salió mal lo que se había organizado para que saliera bien. Básicamente las condiciones del préstamo, las características políticas, todos conocemos obviamente la decisión que hubo, sobre todo también de Estados Unidos, de respaldar al presidente Macri cuando empezó la corrida, lógicamente en abril del año pasado, y sobre todo para tratar de lograr la reelección del presidente. Eso no es ningún secreto, pero claro, como la cosa en principio está saliendo mal, y bueno, ahora empiezan a aparecer lógicamente el pase de facturas. Ahora, en este pase de facturas gigante que hace Alberto Fernández respecto de la relación de la administración Macri con el fondo, bueno, es obvio que lo que de alguna manera está abriendo el candidato es la posibilidad de una negociación donde claramente se van a tener que reprogramar los pagos y donde en alguna medida la oposición lo que quiere es que sea el Fondo Monetario el que reconozca en alguna medida los errores de cálculo, cosa que no está muy claro que vaya a ocurrir. Habitualmente la Argentina siempre le terminó echando la culpa al Fondo Monetario de los problemas que hemos tenido por no poder organizarnos, y bueno, llega un momento dado que los acreedores dicen, bueno, muchachos, arréglensela solo, en la medida en que sigan echándole la culpa a los demás. Ese es el peligro, y eso por supuesto es la percepción que puede haber hoy en los mercados de que eventualmente en esta transición política, hasta que se cumpla el calendario electoral, hasta que finalmente haya un presidente electo y se defina, en definitiva, si sigue Macri o no sigue Macri, bueno, ¿qué va a pasar con el crédito inmediato que necesita Argentina para hacer los pagos de corto plazo que vienen? Y en ese sentido yo te diría que lo más probable es que hoy el mercado sufra, sobre todo el mercado de letras. Hoy empieza, te diría, una licitación de letras, tanto en dólares como en pesos, que en términos de cantidad de plata, te diría que, bueno, no es para generar ningún tipo de zozobra, son 1.600 millones de dólares. Si nadie quiere renovar, finalmente el gobierno tiene las reservas y va a pagar y no va a haber ningún tipo de problema. Pero bueno, lógicamente sigue habiendo más vencimientos de lo que se llama deuda corta de la Argentina, y bueno, los precios, esos precios que contaba Marina Dal Poyetto, que son precios ridículos de los bonos que vencen el año que viene, en alguna medida están descontando alguna reestructuración amigable. Ya se habla eventualmente de la necesidad de que haya un canje de la deuda, que seguramente va a intentar ser un canje voluntario, amigable, para los inversores que tienen vencimientos el año que viene, pasarlos eventualmente a bonos que venzan en 4 o 5 años, por supuesto con una mayor tasa de interés o con un mayor atractivo. Y todo esto es lo que obviamente se viene, Marcelo. Desde luego que hablar sobre el pasado me parece que tiene que ver con la campaña electoral. Es obvio que el gobierno lo que va a decir es que aquí el problema es que ha sido la oposición y el kirchnerismo el que generó la desconfianza y que eso fue el problema. Desde el lado de la oposición y del kirchnerismo van a decir lo que está escrito obviamente en el documento que ayer
difundió el propio Alberto Fernández, que aquí los principales responsables de lo que ha pasado son el gobierno que alentó la fuga de capitales, el Fondo Monetario que en forma cómplice la financió. Me parece que discutir sobre esa cuestión es meterse muy en la campaña electoral, y en alguna medida los economistas profesionales me parece que están saldando esa discusión. Recién lo explicaba muy bien Marina Dal Poyetto, y lo había contado ayer, Daniel Artana, que son dos economistas, independientes, y de distintas visiones, incluso macroeconómicas. Obviamente el dinero que recibió Argentina del fondo, y bueno, se usó para pagar la deuda que se tomó para cubrir el déficit fiscal. No nos olvidemos que la historia es siempre la misma, Marcelo. Todo esto es hijo del Estado gigante, del gasto público gigante, y de que no se puede financiar el gasto que tenemos con los impuestos que recaudamos. Esta es, en definitiva, la verdad de fondo. Así que yo te diría que va a haber que seguir muy de cerca hoy la licitación de letras, insisto, empieza hoy, termina mañana, $1.000 millones en dólares y unos 60.000 millones de pesos en letras de capitalización. El gobierno permite, para alentar la renovación, que se negocie en plazos más cortos e incluso que se puedan comprar letras en dólares a vencer el año que viene pagando con pesos, que bueno, es una forma de alguna manera de alentar este escenario. Así que, Marcelo, creo que lo que empezó ayer entre la oposición y el Fondo Monetario, bueno, es la renegociación del acuerdo en caso de que finalmente sea la oposición la que llegue al poder el 27 de octubre o en todo caso en el balotaje en noviembre. Con derivaciones tan complicadas, eventualmente, sí, claro, a tal punto que yo voy a hablar sobre el tema después de las 9. Sin duda, sí. Vamos a proponer alguna idea, eventualmente, para evitar eventualmente una catástrofe. Claro, hay que recordar, Marcelo, que nosotros el día lunes, posterior a las PASO, ¿cuándo fueron las PASO? El 11 de agosto. El 12 de agosto, incluso yo publiqué una nota en el Diario Cronista, lo que dijimos es que, bueno, que hay que enfrentar una situación de transición económica y que es importante que el equipo económico del gobierno y el equipo económico de la oposición se pongan de acuerdo. Eso hasta ahora no se logró, y en la medida en que vayan pasando... Ayer pareció ese ambiente de cooperación pareció alejarse ayer, ¿no? Desde ya. Bueno, pues seguimos. Dale, Willy, muchas gracias. Auspició la agenda económica Fondo FIMA.